Vamos a abrir ahí la Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Quiero que abra usted. Como iglesia de Cristo, creo que es importante saber cómo trabajan los ángeles, cómo se manejan, cómo actúan y el rol que ocupan en la tierra y en las señales proféticas. Es tremendo y es muy fundamental e importante que la iglesia sepa cómo trabajan y se mueven los ángeles en los ámbitos espirituales. A veces, por supuesto, se personifican, ¿no? Innegablemente, porque la Biblia lo certifica de esa manera. Yo creo por la Biblia que los ángeles juegan un papel muy importante en las grandes catástrofes y desastres mundiales. Son claves totalmente en todo eso. Claro, el trabajo angelical está coordinado y manejado desde el cielo, innegablemente. Sabemos que hay una coordinación, incluso hay un orden tan especial en el cielo, maravilloso y extraordinario. Dios siempre se ha movido y se mueve por jerarquías. Él trabaja de esa manera. Aunque Él no puede hacer todo, sin embargo, Él le gusta trabajar con nosotros. Lo tremendo es que en los últimos tiempos o en los cambios de dispensación, los ángeles tienen más actividad. Siempre ha sido así desde el principio. O sea, cuando iba a hacer un cambio de dispensación, no sé si muchos conocen las dispensaciones, creo que tal vez algunos no. Las dispensaciones son aquellos cambios que hace Dios después de grandes juicios. Por ejemplo, para poder entender, allá en la dispensación de la inocencia, que es cuando Adán y Eva estaban ahí, ¿verdad? El juicio fue echarlos del Edén, ¿no? Perdieron esa oportunidad tan grande de vivir eternamente y para siempre, pero como pecaron, terminó la dispensación ahí. Luego empezó la dispensación de la inocencia, es donde Adán y Eva ya estaban en pecado en la tierra, ¿no? Fueron sacados. Y después de ahí vino el gobierno humano, que es donde Noé, lógicamente, empezó, ¿verdad?, a moverse ahí en esa dispensación que terminó con un juicio de agua, ¿no? Y hubo un movimiento de ángeles tremendos ahí, y después de la inocencia vino la promesa con Abraham, ¿verdad? Que también manifestaciones, luego la ley, luego la gracia, que es en la cual estamos, y luego viene el milenio. O sea, 7 dispensaciones que se ordenaron de esa manera, y es muy bonito estudiarlo porque uno puede ver cómo Dios trabaja en las dispensaciones, ¿no? Y es muy lindo que se haya clasificado de esa manera, porque de esa manera uno se ordena mentalmente y uno puede ver todo el trabajo de Dios en cada dispensación y cómo Dios va a juzgar en cada dispensación. A los de la inocencia los va a juzgar ahí, a los de la conciencia, a los del gobierno humano, a los de la promesa, a los de la ley, y así el Señor trabaja de esa manera y lo ha hecho. Y siempre que ha habido un cambio de dispensación o un juicio, siempre la actividad angelical ha sido clave dentro de la vida, ¿no?, del hombre. Lo tremendo es que en estos tiempos finales de seguro habrá una manifestación angelical, y muchos ángeles lógicamente se van a personificar, es decir, ellos se personifican, se pueden personificar como forasteros, pueden personificarse como cualquier tipo de persona que nosotros hasta incluso podamos pensar que es un humano, y en realidad no lo es, sino que es un ángel personificado para ayudar. Por eso en la tribulación
y en la gran tribulación, los ángeles van a tener mucho trabajo. Usted nota que hay ángeles con 7 trompetas, los 7 ángeles, los ángeles de las plagas, los ángeles para abrir el pozo del abismo, los ángeles, y es un montón de cosas. Pero a mí me llama la atención este tipo de ángeles que trabajan también. Ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3, vamos a leer primeramente que dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que tenían los 4 vientos, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Oiga. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, mire, y que tenía el sello de Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Mire qué tremendo esto. A ver si me acercas un poquito más. Impresionante cuando uno lee acá. Muy bien. Perfecto. Note usted que esto quiere decir que hay ángeles destinados para que trabajen y controlen los ambientes climáticos. O sea, hasta eso es tremendo en nuestro Dios. O sea, todo lo que se mueve cuando truena, cuando usted mira aires raros, usted dice que raro va, y a veces los hombres ponen un clima y de repente Dios cambia el clima. ¿Ha visto usted? A veces dicen que va a caer una gran tormenta y después siente el gran sol. Y ahí hay un movimiento angelical, y hoy más que nunca en este tiempo los sismólogos están y la meteorología está asombrada por los tiempos raros que vivimos, porque de repente cambian los climas en gran manera. Pero es porque de alguna o de otra manera hay un movimiento angelical que está recibiendo órdenes, como preparando los escenarios. También en el versículo 2 de ese capítulo 7 podemos notar que hay ángeles con mayor jerarquía que otros. ¿Por qué? Porque si usted no te están dando órdenes acá. Entonces hay jerarquías en el reino del Señor. Lo tremendo es que la orden para no dañar, ¿verdad? Es una orden para que no dañen la ecología. O sea, los árboles, ¿verdad? Y la orden fue a los ángeles. Es decir, esto no lo hagan. Es como aquel versículo del capítulo 6 de Apocalipsis que dice: y no dañes el aceite ni el vino, ¿verdad? Cuando habla así, no dañes el aceite y el vino, no dañes a los ungidos, quiere decir eso, ¿verdad? A los que están llenos del Espíritu Santo. Y un montón de cosas tremendas cuando uno empieza a ver el montón de movimiento que más que todo se va a mover y se está moviendo en este tiempo. También acá, ¿verdad? La orden es impresionante, sí, en el versículo 2. Entonces, cuando hay maremotos, tifones, tsunamis y tornados, es porque hay ángeles trabajando para que la palabra profética se cumpla. Es que eso es tremendo. O sea, la palabra profética sí o sí se va a cumplir. Así usted ore, ayune, haga lo que haga, que no es malo estar orando, por supuesto, pero cuando ya están determinadas las cosas que van a suceder, eso no lo va a parar nadie. Es decir, eso se va a dar, truene, llueve o relampaguee. Es decir, cuando Dios ya determinó una finalización de una dispensación, o sea, eso se va a llevar a cabo, así se ore o no. No hay oración que pare la palabra profética. Por eso, hermanos, podemos decir que los cambios climáticos que están sucediendo en el mundo son manipulados por ángeles, totalmente. También
son señales pretribulacionarias que están preparando el escenario de lo que vendrá. O sea, todo lo que podemos ver ahora nosotros, que el mundo científico se asombra de los grandes cambios que hay dentro de las temperaturas y de los climas, ¿verdad? Es porque es un aviso, y yo lo veo siempre así, es un aviso exclusivo para la iglesia de Cristo, para que se prepare, porque siempre los juicios que caen sobre la tierra, que vemos en la palabra y que vemos en el mundo actual, son exclusivamente para que nosotros, que conocemos bastante la Biblia, nos demos cuenta que nos están avisando para que le avisemos a la iglesia y para que la iglesia se prepare, porque eso es lo que hace el Señor con este tipo de señales. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra y vemos la palabra que se cumple ante nuestros propios ojos, eso nos está diciendo: miren, hijos, yo estoy pronto a venir. Y yo creo que en este tiempo estamos viendo nosotros una actividad impresionante. Por eso, hermano, cuando uno lee el Apocalipsis 8, 9, 10 y 11, ve uno huestes angelicales que están siendo parte en los estragos, en los estragos climáticos. Siempre en lo climático vemos una actividad angelical. Y es impresionante porque yo, estudiando esto, me di cuenta de cómo realmente uno puede dar órdenes, ¿verdad? Y las órdenes van directamente a esos ángeles para que paren. Ya va a ver por qué le estoy diciendo esto. Porque luego en Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, hay una guerra cósmica angelical cuando uno lee ese capítulo. Por eso, cuando el Señor reprendió a los vientos y al mar, allá en Mateo 8, del 23 al 27, lo que pudo haber reprendido fue a los ángeles que lo estaban provocando. Cuando dijo: viento, párate, tormenta, cesa. Era como que estaba dando una orden exclusivamente a los ángeles que están preparados para mover los climas. Incluso ángeles, hermano, mira, hay ángeles hasta bomberos, unos que apagan fuego y otros que encienden fuego. Y así, el orden que hay jerárquico dentro del Señor y dentro de su reino es impresionante. ¿Por qué le digo esto? Porque Daniel, por ejemplo, a los ángeles o espíritus los vio como vientos. Mire allá en Daniel capítulo 7, versículo 2, mire cómo dice. 7:2 dice: habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo, oiga, agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. ¿Oyó? ¿Notó eso usted? Versículo ahí 3, ¿no? Aquí Daniel está hablando proféticamente y estaba hablando de los 4 reinos que se iban a manifestar en el mundo, en el mar. Cuando habla del mar en la palabra del Señor, y lo dice Apocalipsis, cuando habla del mar habla de multitudes. Y estas 4 bestias salían como la bestia saldrá del mar, dice, de las multitudes, ¿no? Porque ellos lo van a elegir. También puede ser que esté haciendo alusión Daniel aquí a los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es la llave de Daniel. O sea, esos 2 libros van compaginados cuando uno los estudia versículo por versículo. Lo hemos estudiado ya versículo por versículo, Apocalipsis como Daniel, ¿verdad? Y hemos visto cómo realmente están sincronizados. Claro, lo tienes que ver con la lupa espiritual para poderlos enganchar, y es impresionante y perfecto. Entonces, cuando el Señor abrió el mar rojo,
¿verdad?, a través de un gran viento, era porque le estaba dando una orden a los ángeles del viento, a los ángeles que manejan el viento. Y qué maravilloso, ¿no? Allá hay que leerlo porque es muy importante. Ahí en Daniel en Éxodo, mejor dicho. Ahí en Éxodo, perdón que esta mano a veces se me afloja, por eso la traigo así, metémela ahí. Esta mano me traiciona, a veces pienso que la tengo agarrada, hermano, y bueno, menos siento. Se me caen las cosas, ya quebré algunos platos en la casa, pensando que ya puedo. ¡Pum! Mi esposa solo oye el sonido de los platos allá. Hasta el niño una vez lo quise agarrar allí, vale que me aseguré primero con una cama ahí, lo agarré y pensé y lo llevé volando hacia la cama ahí. Lloraba, pensó que lo había tirado al pobre pibe. No es que lo había tirado, sino que se me había caído. Bueno, pues sigamos acá. Éxodo capítulo 14. Mire esto, por favor. Dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Note qué tremendo esto, hermano, porque aquí podemos ver de cómo, ¿verdad?, los ángeles de seguro que estaban allí recibiendo órdenes, abrieron el mar. Entonces los vientos que provocan las tormentas acá y los tornados y desastres son manipulados por los ángeles que el Señor tiene trabajando. Claro, a veces las tormentas pueden ser manejadas y manipuladas por espíritus negativos, por espíritus inmundos. Por eso el Señor en una ocasión reprendió una tormenta, ¿se acuerda? Que pudo haber sido manipulada por lo negativo. ¿Por qué? Porque no era normal esa tormenta. Los que estaban ahí, como los marineros, porque hay tormentas de Dios y hay tormentas del diablo. A veces, por ejemplo, estas tormentas que el Señor reprendió aquí, de seguro habían estado siendo manipuladas, ¿verdad?, por el lado negativo. Por eso es que tuvieron temor, porque un marinero nunca iba a tener temor si hubiera sido normal. Estaban acostumbrados a tormenta, pero en ese caso no. Pero en el caso de, por ejemplo, de Jonás, el Señor fue que levantó una tormenta, ¿verdad? Y por eso es que hay tormentas. No sé si le he hablado acerca de eso, tal vez no, de las tormentas que nosotros levantamos, ¿verdad?, en una familia o en una situación. Las tormentas del diablo, que esas las podemos reprender nosotros, como la reprendió el Señor acá y las tormentas de Dios. Las tormentas de Dios vienen para corrección, para corregir, como la tormenta que fue levantada para Jonás. O sea, hay tormentas que nosotros, espirituales, ¿no?, tormentas que nosotros vivimos, que pensamos a veces que son del enemigo, y no, a veces Dios las levanta como para que reaccionemos y nos afirmemos. Entonces, los ángeles tienen órdenes específicas de parte del Señor para hacer tareas en la tierra. Y es tremendo porque cuando uno se pone a pensar, si pensamos, ¿no?, hay que pensar también elevadamente. Porque la Biblia dice, hay dos versículos que se lo tengo que decir porque desde la mañana estoy picado de eso. Es como que siento que el Espíritu me incita, cuando pasa algo así, como que me incita a que diga ciertas cosas, ¿no?, que son, por supuesto, que dan cortocircuito a veces en la cabeza cuando no le aplicamos el ámbito espiritual. La Biblia dice que el Señor, en unas versiones dice, el Señor dio dones en forma de hombres a los hombres, ¿verdad?, que esos son los 5 misterios. Pero hay otros versículos de la Biblia, especialmente en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 7, que es asombrable y que es bien, quizás
bien jalado, decimos nosotros, decirlo, ¿no? Porque nos involucra a nosotros. Es aquellos versículos que dicen: y escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, y dile, ¿verdad?, para que diga. Es decir, que en cada iglesia es como que Dios puso ángeles para que pudieran manifestar su poder. Porque es impresionante, porque la Biblia, hablando de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, dice Efesios 4:11, y Dios puso, ¿verdad?, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación de la iglesia. Es decir, a ellos se les tiene que dar la orden para que de esa manera la trasladen a la iglesia. Y también a 1 Corintios 12:28 dice: y primeramente el Señor puso apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y así. Lo que llama la atención es que cuando habla de esa manera, es como que, hermanos, de alguna manera se está haciendo una tarea angelical impresionante. Y a mí, pues ya hace muchos años, innegablemente, he tenido claro esos versículos, pero llama la atención cuando uno lee Apocalipsis 2 y 3, cuando habla de las 7 iglesias de Apocalipsis, que le escribe exclusivamente al ángel de la iglesia. Es decir, que hay ángeles que están personificados para poder dar, hermano, lo que Dios quiere que se dé. Entonces, los ángeles tienen, hermano, órdenes específicas de parte del Señor para hacer tareas dentro de la vida de la iglesia. Incluso, mire, tienen órdenes para defendernos, para librarnos y hacernos invisibles en ocasiones. Me contaba una hermana una experiencia impresionante que tuvo. Ella trabajaba en una aerolínea vendiendo tickets de avión. Entonces de repente entraron unos ladrones, como 4 tipos. Ella estaba en la caja donde estaba el dinero. Increíblemente entraron ellos, solo que la caja estaba en una esquina y casi estaba como desapercibida, ¿no? Cuando entraron, empezaron a buscar. Ella se quedó atónita, solo viendo así, ¿verdad?, que venían ellos. Se quedó como estática, no se movió, pero no es porque no quería moverse, sino que se quedó así. Pasaban los ladrones enfrente de ella y no la miraban, increíblemente. Y ahí tuvo que haber habido una intervención espiritual. Dice que se llevaron todo lo demás, pero en la caja no fueron, cuando lógicamente ellos lo que andan buscando es la caja. Y dice la hermana de que fue algo impresionante, ¿verdad?, que Dios como que la hizo invisible ahí, hermano. Aparte, mire, los ángeles tienen órdenes de rescatarnos a veces de peligros que están ahí. Lo que pasa es que como nosotros no los vemos, lógicamente no lo percibimos, pero cuando lleguemos allá arriba, ténganlo por seguro que muchos, hermanos, vamos a tener presente frente a nosotros, que son los que realmente han estado con nosotros en momentos que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta, y han sido ángeles atravesándose en nuestra vida. Y eso es definitivo. ¿Por qué? Porque hay un ángel, que cada uno de nosotros tenemos un ángel desde que nacemos, un ángel custodia, que habla igual casi que nosotros también, pues como nosotros nos hemos criado a la par de ellos hablan como nosotros. Es una experiencia, y lo digo por la Biblia, porque cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta, por ejemplo, de Pedro. ¿Se acuerda cuando lo sacaron de la cárcel? Y los hermanos estaban orando, dice, en un lugar, y de repente llegó a tocar Pedro, ¿verdad?, porque el ángel lo había sacado de la cárcel. Y cuando fue a tocar Rode,
una hermana que estaba ahí, que estaba acostumbrada a ese movimiento angelical, dijo, no abran. ¿Por qué? Le dije, ha de ser el ángel de Pedro. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, qué naturalidad, ¿no? Decir, ¿cómo que es el ángel de Pedro? ¿Ah? Sí, dijo, no, ya ha venido a molestar muchas veces, como que ese ángel iba a molestar de repente ahí, hermano, qué tremendo. Usted lo puede leer en la Biblia. No ha de ser el ángel de Pedro. ¿Qué quiere decir? Que hablaba igual que Pedro. Qué maravilla es saber que uno tiene ese tipo de protecciones. Pero aquí dice la Biblia, en el Salmo 34, 7 y 8, dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, oiga, y los rescata. Probad y ve que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Quiere decir que eso es lo que debemos de hacer nosotros, refugiarnos en el Señor, hermano. Esto quiere decir que hay una cobertura y protección espiritual que pelea en los ámbitos espirituales por nosotros. Porque nosotros no vemos, pero hay un ámbito espiritual acá, pero tremendo. Hay ángeles sentados ahí, otros que están allá afuera, porque pareciera que nosotros no valiéramos nada, pero mire, en el mundo espiritual hay una protección divina impresionante. Yo tenía un anciano allá, que ya partió con el Señor, que había venido, un anciano que toda la vida había sido cristiano, hombre consagrado al Señor, tenía como sus 80 y pico de años, ¿verdad? Y él tenía una visitación angelical constante en su vida. Y él me decía, usted es el único que me puede entender lo que le voy a hablar, porque usted ha leído la Biblia, y en verdad que lo que me dijo era bíblico completamente. Usted sabe, me dijo, de que a mí me abren los ojos espirituales todo el tiempo. A veces cuando entro acá, me dice, cuando entro a la iglesia, de repente me abren los ojos. Y yo a veces le he contado a pastores y me han dicho que estoy medio loco, que deje de soñar. Pero realmente yo sé que usted me entiende. Y claro que sí, digo, si yo sé que hay un ángel y ángeles que acampan alrededor nuestro. Lo sé desde casi mi conversión. Usted sabe, me dice, de que cuando yo entro a la iglesia hay una actividad angelical impresionante. Por ejemplo, me dice, hay dos ángeles, uno parado en esa esquina, ahí, y el otro parado allá, en esa esquina, con una espada desenvainada. Y otro que se mueve detrás de usted con una espada también desenvainada. Anda detrás, donde tú te mueves, él se mueve. Aparte, me dice, hay dos que se mueven en el pasillo, montados en caballos. Y la Biblia habla claramente de eso, porque hay caballos, ¿verdad? Como los caballos del Apocalipsis, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo blanco y el caballo, ¿verdad?, amarillento, que son del lado negativo. Pero también hay caballos del lado positivo. Y me dice, no sabe qué hermosos son. Caminan ahí con la espada desenvainada y se mueven entre el pueblo, chequeando. No sé qué chequearán, dice, pero hay una protección en la iglesia o en las iglesias de Cristo tremenda. ¿Por qué? Porque en realidad es así. Aquí dice, usted y yo, en el ámbito espiritual, por alguna razón, tenemos una protección muy especial. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la revelación, algunos por supuesto, no tienen la revelación completa de quiénes realmente somos. Por la Biblia, lógicamente, nosotros podemos saber muchas cosas, porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. ¡Wow! O sea que yo estoy frente a gente importante. Estoy frente a, quizás, Dios de dioses, dice dioses con D minúscula, ¿no? Reyes, princesas, príncipes, reinas, que un día gobernarán allá arriba.
Se les dará mundos, dice la Biblia. A uno les dará 2 mundos, a otro 10 mundos. ¿Cómo gobernar? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Usted es rey. Solo que ahora no le veo la corona, pero en el ámbito espiritual, ¿qué seremos? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Por qué tanta custodia? Como a un presidente. Usted está más custodiado que un presidente, de seguro. O sea, yo quiero hablarle de la dimensión porque la Biblia nos confirma acá. Es como la experiencia de aquella hermana, ¿no? Había una hermana que muere y después Dios le permitió volver otra vuelta y cuenta su testimonio en un libro impresionante. ¿Verdad? Dice que cuando muere ella, experimentó la muerte, se fue. 2 ángeles vinieron y la llevaron, ¿verdad? Y cuando estaba en el paraíso, estaba ahí sentada, dice, viendo, y había alguien que le estaba mirando y se sonreía, y ella se sentía un poco rara porque decía, bueno, ¿por qué me mira tanto? Entonces le dice ella al Señor, Señor, mira, ahí hay uno que me está mirando mucho y se ríe como que me está coqueteando, ¿verdad? Y el Señor dice que le dice a ella, ¿no? Dice que le dice, no, ese es tu ángel. Ese te conoce desde que tú naciste hasta que viniste acá. Él conoce todos tus clavos, todo lo que tú eres. Él sabe todo de ti. Y ahí ella dice, ¡ala, qué tremendo! ¿Por qué? Porque hay un ángel que dice que está guardándonos y protegiéndonos. Entonces hay una cobertura y una protección espiritual, hermano, que pelea en los ámbitos espirituales por nosotros. Incluso podemos ver al ángel Miguel peleando por el cuerpo, ¿no?, de Moisés. Imagínense qué tremendo. Hermano, la iglesia de Cristo está bien custodiada. ¿Por qué? Porque tiene cobertura angelical, ministerial y divina. O sea que la iglesia novia de plano tiene ese privilegio enorme. Ahora, hay un detalle muy importante que quiero resaltar con respecto a respetar las jerarquías espirituales y angelicales. Mire, en Judas, que solo tiene un capítulo, hay una exhortación para los que le faltan el respeto, a los que fueron cobertura espiritual en algún momento. Esto llama mucho la atención. Allá en Judas, capítulo 1, que solo uno tiene, 8 y 9, dice así: no obstante, dice, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, oiga, y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Oyó? Esto es tremendo, porque Miguel está reconociendo acá una autoridad, hermano, está reconociendo al enemigo, ¿verdad?, que fue un querube de luz en algún momento. Porque si nosotros vemos, el enemigo fue un querube impresionante. Querube es la palabra singular para decir querubín. Querubín es 2 o 3, ¿verdad? Pero él fue un querube de luz. Por eso se le ponía luz bella, Luzbel, ¿no? Porque era luz bella. Él tenía un privilegio muy enorme y Miguel sabía que lo tenía. En otras palabras, Miguel le dijo: yo todavía, se lo voy a parafrasear, es como que le dijo: yo todavía te respeto tu cobertura, porque no me han dado la orden de reprenderte, aunque sé que estás caído. Porque Miguel sí sabe eso.
Por eso, por ahora, como que le dijo, arreglate con mi papá y que él te reprenda. Lo impresionante es esto, es que a Miguel no le han dado la orden de reprender al diablo, pero a la iglesia de Cristo sí le han dado la orden, porque sí, nosotros podemos reprenderlo en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Me explico? Mire, hasta ese nivel te han llevado, que tú sí puedes reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Pero llama la atención este versículo acá, porque Miguel no profirió hablar palabra más allá de lo que se le ordenó. Entonces, esto es muy importante. Lo más bello es que antes del arrebatamiento, que estamos muy pronto, creo yo, ¿verdad? Faltarán algunos años. Habrá una manifestación angelical muy abundante. Será como cuando se preparaba su primera venida visible del Señor. Es decir, cuando se preparaba para venir a morir a la cruz del Calvario, hubo una intervención angelical fuerte. Sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento había una manifestación angelical maravillosa, porque era como normal que un ángel fuera a comer contigo, por ejemplo, o que fuera a comer con la familia. ¡Qué lindo! Incluso en este tiempo, dice la Biblia que vamos a tener experiencias de incluso hasta hospedar ángeles. Algunos han hospedado ángeles y ni cuenta se han dado. Una pastora me comentaba de nuestro ministerio, me hablaba y me decía que el mes pasado, ¿verdad? Se apareció un personaje a unos hermanos, ¿verdad? Pero tenía todas las características angelicales, ¿verdad? Y fue algo tremendo, me contaba la experiencia a ella de que se apareció a esa familia y ellos sintieron invitarlo, ¿verdad? Le quisieron dar dinero, porque se pareció como un forastero. Le quisieron dar alimento y todo eso. Y dijo, no es que no vengo yo para eso. Lo voy a visitar después, en un tiempo más, porque tengo que viajar, he venido caminando desde tan lejos, no sé, tengo que voy a ir a La Rioja, algo así. Y entonces dijeron, nosotros te ayudamos. No, dice, yo tengo resuelta ya esa situación, no se preocupen de eso, porque no vengo a pedir dinero, no vengo a pedirles comida, simplemente vengo a decirles que el Señor está con ustedes y que sigan adelante. ¡Wow! Entonces la hermana, ¿verdad? Que comentaba a la pastora percibió, ¿verdad? Que realmente pudo ver, sí, una visitación angelical por la forma que se manifestó. Recuerde, los ángeles aceleran los propósitos de Dios. Y son los que van a darnos, hermanos, señales tremendas de la venida del Señor. Entonces prepárese, porque puede ser que en algún momento se le aparezca a uno. Incluso, mire, se presentan a los hijos confundidos, como a José, cuando quería dejar en secreto a María. ¿Se acuerda? Que José quería dejar a María, porque María de repente le dice, mira José, estoy embarazada. ¿Cómo le estás embarazada si yo no he tenido relaciones contigo? Que le diga a su mujer a uno así, imagínese, hermano, la que se va a casar con uno. Y le dice, estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? Sí, porque es del Espíritu Santo, un engendro del Espíritu Santo. Fui engendrada por el Espíritu Santo. ¿Cómo que Espíritu Santo? Ni que nada. Y dice la Biblia, hermano, claramente, allá en Mateo 1:20, se lo voy a leer acá, dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí, dice, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y allí fue que él desistió. Y él no quería ofenderla, porque si él la divulgaba, la apedreaban, la mataban, porque no se podía tener relaciones, ¿verdad?, antes del matrimonio, o en ese caso, pues, supuestamente estaba adulterando.
Entonces, allí, por ejemplo, vemos nosotros de que Dios, quizás aquellos que están confundidos de alguna o de otra manera, Dios se va a revelar, como decir, no temas, tranquilo, cálmate, espérate. Nosotros venimos a decirte de que pronto la venida del Señor está a las puertas. Creo que eso va a ser tremendo, hermano. También los ángeles le confirmaron a María que tendría a Jesús en el vientre y que era el Hijo de Dios. En Lucas 1, cuando usted lo lee, ahí vemos una manifestación, una actividad angelical. También se les aparecieron a los pastores para confirmar la palabra profética con respecto a Jesús, con respecto al Mesías. Es decir, hay una actividad que se va a dar en gran manera antes del arrebatamiento de la iglesia. O sea, va a haber una comunión, incluso dice la Biblia que va a haber una comunión hasta con el mismo Señor Jesús, que vamos a adorar al Padre, alabar al Padre en medio de la congregación. Aparte, los ángeles se manifestaban en las reuniones espirituales. Ahí vemos en el Antiguo Testamento cómo se manifestaban, hermano. Y la gente, impresionantemente, era común, era algo normal. Hoy se nos aparece un ángel, Dios mío, hermano. Uno se asombraría, ¿no? Lógicamente, sabemos nosotros que los ángeles que se presentaban eran ángeles como hombres. Porque hay ángeles de todo tipo. Hay ángeles sin alas, hay ángeles con 2 alas, hay ángeles con 4 alas, hay ángeles con 6 alas. O sea, imagínense, hermano, el mundo espiritual. Y bueno, si queremos ver ángeles con ojos por todos lados, como los 4 seres vivientes que tienen ojos por todos lados, tipo ángeles, ¿no? Y así. Incluso, mire, sacaban de las cárceles, como lo hicieron con Pedro. Un ángel fue a la cárcel a sacarlo. Pedro ni siquiera se mosqueó. Es decir, se asustó. Incluso lo llegó a tocar el ángel y le dijo, Pedro, levántate que nos vamos. Y Pedro dijo, déjame dormir un rato, hombre. Y el ángel dice, no, aligérate que tenemos que sacarte de aquí. Abren puertas, abren cárceles. ¡Wow! Eso es maravilloso, hermano. Claro, a veces vamos a tener que probar si son de Dios o no. Porque también hay ángeles caídos. Y nosotros vamos a tener que probar a veces. Incluso Dios, dice la Biblia, allá en Ruth, si no me equivoco, en el libro de Ruth, que Él es el único que hace subir los muertos. Porque a veces Dios puede permitir que te visiten en sueños, como va a ser antes del arrebatamiento de la iglesia. Como lo fue cuando el Señor resucitó, que dice que cuando Él resucitó, los sepulcros se abrieron y muchos familiares fueron a otros familiares a hablarle de la resurrección como testigos. Y antes del arrebatamiento, también dice la Biblia, y los muertos en Cristo se levantarán primero, punto. Luego nosotros, los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Quiere decir que va a haber una comunión de vivos y muertos antes del arrebatamiento para irnos al encuentro del Señor. Así dice la Biblia. Pero como sabemos, nosotros estamos en la lucha espiritual, ¿verdad? En una lucha espiritual tremenda. Vamos a tener que tener cuidado, porque han habido, por ejemplo, sectas que ángeles se les ha aparecido y han violado la palabra. Por ejemplo, los mormones, ¿no? El que escribió el libro del Mormón dice que se le aparecieron ángeles, ¿verdad? Diciéndole acerca de la secta de ellos, pero lo que le dijo era totalmente fuera de la palabra. No había, respaldo bíblico.
quiere decir, como Pablo mismo lo dice, si un ángel del cielo viene y os anuncia otro evangelio del cual yo les he revelado, sea maldito, dice, sea anatema. Quiere decir que ángeles pueden venir y revelar cosas haciéndose pasar como ángeles de luz, porque el enemigo, dice, se viste como ángel de luz. Entonces vamos a tener que tener cuidado, por eso vamos a tener que tener Biblia. Vamos a tener que saber de la palabra como para poder discernir. Y eso es muy tremendo, hermano, porque va a suceder, porque si aquí dice la Biblia claramente, oiga este versículo que le voy a soltar acá, porque vamos a tener que probarlos. Esto es como, por ejemplo, yo he tenido experiencias, ¿verdad? Con mi mamá, por ejemplo. Con mi mamá, con mi papá todavía no, porque se acaba de morir hace unas 2 semanas. Es capaz que en algún momento el Señor me va a permitir alguna cosa como para decir, mira, tu papá está en el mejor lugar. Pero con mi mamá he tenido muchas experiencias. Incluso cuando murió, ¿verdad? El Señor me la mostró cuando iba para arriba. Algo tremendo. Estaba yo aquí en Argentina y recuerdo que cuando ella murió, el día que murió y la hora que murió, fue algo impresionante, porque yo me fui para la casa, ¿verdad? Me acosté y de repente me dormí y entré en una visión, ¿verdad? En una visión en sueño, y vi a mi mamá que salía de la casa donde estaba, de la casa de mi hermana, que se levantaba. Fue cuando estaba muriendo, cuando murió, y me saludó. Ya su rostro, lógicamente, era un rostro nuevo, un rostro bonito, ¿verdad? Iba hacia arriba y me decía, hijo, allá nos vemos. Es una cosa impresionante, muy linda, pues, una experiencia hermosa. Y otras intervenciones que he tenido, pero también a veces he tenido intervenciones porque el enemigo es un imitador. Ojo con eso también, ¿verdad? Y yo he tenido intervenciones así, a veces que el enemigo ha querido como engañar. Y yo le he dicho, ¿verdad? Y le he enfrentado y le digo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que querés? Y ahí me he dado cuenta que a veces ha sido negativo. Pero en otras ocasiones he visto yo que ha habido una intervención. Por eso es muy delicado ese tema, ¿verdad? Es muy delicado porque no es que uno lo provoca o quiere provocarlo, no, sino que se manifiesta, pero porque dice la Biblia que Dios permite, como a Saúl, por ejemplo, ¿verdad? Se acuerda que Saúl cometió el error de ir a la pitonisa, y quien salió ahí fue realmente el profeta, y para sentenciarlo, pero es porque Dios permitió. Por eso es que la pitonisa o la bruja o la hechicera tuvo miedo. Imagínense, la que hacía ese tipo de trabajo tuvo miedo porque ella vio que sí era, ¿verdad? Abraham era, ¿no?, el que estaba saliendo y le estaba Abraham, perdón, no es Abraham, es vamos a ver, no es Abraham, es el profeta Samuel, ¿verdad? Fue Samuel el que estaba saliendo, y era de verdad que él era, Dios lo permitió para sentenciar. Entonces, imagínense usted qué tremendo eso. Ojo con eso, pero ¿cómo vamos a probar? Y a mí me llama la atención esto. Aquí en Juan, primera de Juan, capítulo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿oyó?, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos, ahí mete a profetas, miren, muchos falsos profetas han salido al mundo. Wow, quiere decir que vamos a ver una proliferación de profetas falsos que van a venir a decir, esto me dijo el Señor, y es mentira. ¿Cuánta gente ha sido engañada en este tiempo por falsas profecías? El Señor me dijo que usted va a tener esto, va a tener lo otro, y una cosa impresionante, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que a veces Dios habla innegablemente. A mí me ha hablado muchas veces, por supuesto, hacia personas, he ido hacia personas,
pero yo tengo un temor para ir, hermano, a hacer ese trabajo. Le pido reconfirmación al Señor, aparte le pido reconfirmación a la persona, y le digo, mire, no sé si me estoy equivocando, pero el Señor me dice esto y esto y esto y esto. Lo hago con todo temor y temblor, porque también el enemigo se mueve, y hoy es famoso eso, la palabrita del Señor me dijo, y el Señor a veces no ha dicho nada. Hay que tener cuidado hoy en este tiempo, porque hay mucha proliferación, porque la Biblia dice que van a salir profetas falsos, y hoy más que nunca, hermano, el ministerio profético se ha manoseado, como el apostólico, se ha manoseado mucho. Cualquiera se llama apóstol, cualquiera se llama profeta, y lo que está haciendo es, hermano, haciendo estragos dentro de la iglesia. Cuidemos a la iglesia, ¿por qué? Porque hoy más que nunca, aquí dice, mire claramente, dice la Biblia aquí, hermano amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus, porque cuando a usted anda buscando una respuesta de algo, ¿verdad? O alguien viene y le profetiza algo, usted tiene que sentir esa confirmación también. No es solo de una parte, sino es de las dos partes. Es decir, eso es lo que yo estaba esperando, esta es la confirmación. Y ahí es donde Dios se puede glorificar. Aparte, si son ángeles personificados, como le dije que se van a personificar, podemos probarlos preguntándoles, ¿cómo vino Jesús? ¿Si vino en carne o vino en espíritu? ¿Cómo vino? Ahí, esa es una de las pruebas que dice la Biblia que podemos hacer. Mire, si un espíritu o un ángel le contesta en carne, ese espíritu es de Dios. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Porque eso es lo que dice Primera de Juan, que sigue ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 2. Primera de Juan 4, 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Oyó? Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Oyó bien usted? ¿Notó? La pregunta acá, ¿por qué si viene en carne? Esa sería la pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer mucho. ¿Por qué tenemos que preguntarle si viene en carne? Porque el diablo, el enemigo, piensa que Jesús no lo derrotó como hombre, sino que lo derrotó como Dios. Y no, el Señor lo derrotó como hombre santo, como hombre, hermano, que se consagró al Señor. Eso es lo que le duele a Satanás, que nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús podemos reprenderlo y echarlo. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Entonces, el diablo pensó que Jesús lo venció como Dios, y como Dios un soplido le hubiera pegado, pero como hombre tuvo que soportar la tentación, la lucha, la prueba, incluso lágrimas, porque el Señor lloró 2 veces, dice la Biblia, ¿verdad? Ante Israel, ¿verdad? En el monte, cuando dijo, dice la Biblia, cuando el Señor dijo estas palabras, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Pero a partir de hoy, porque no quisiste, tu casa quedará desierta. Y lloró, dice. Y la otra vez que lloró fue cuando Marta y María no le creyeron, ¿verdad? Cuando murió Lázaro. Ellos pensaban que estaba llorando por Lázaro, pero no, estaba llorando porque no creían que el Señor era la resurrección, ¿verdad? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿verdad? Y es verdad. Entonces, por el mundo espiritual que se mueve alrededor de nosotros en los aires,
Dios ha puesto custodias alrededor nuestro. Yo creo, hermano, que hay cobertura espiritual alrededor nuestro constantemente. Hay una cobertura que está ahí. Simplemente solo cuando Dios tiene que permitir algo, inmoviliza a los ángeles o a los que custodian. Claro, no todos los cristianos tienen esa seguridad. ¿Por qué? Porque tienen los ojos espirituales cerrados. Están como Giezi, el criado de Eliseo. ¿Se acuerda de él? Un día, dice en la Biblia, que venían a atacar a Eliseo, ¿no? Y venían carros de fuego. Mire, Giezi era, claro, muy carnal, porque todo lo miraba con los ojos naturales. Y un día ya en Segunda de Reyes, bueno, un poco rápido, porque en 5 minutos termino. Segunda de Reyes 6, 15, mire qué experiencia más linda esta. Dice, y en cuanto el que servía al hombre de Dios se levantó, era Giezi, temprano, y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodearon la ciudad. Y su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Quiere decir que los que están contigo son más que los que están allá afuera, en el ámbito espiritual. Eso es maravilloso saberlo. O sea que, en otras palabras, tú estás más protegido que cualquier otra cosa, porque aquí lo dice. El criado lógico tenía miedo porque los habían rodeado la ciudad con carros y todo, era un montón de gente. Pero lo tremendo es que el criado estaba temblando y Eliseo estaba tranquilo porque sus ojos espirituales estaban abiertos. Hermano, por eso le decía yo, si nos abrieran los ojos, nos quedaríamos asombrados, hermano. Asombrados de lo que hay alrededor nuestro. Ahora, yo me imagino que Eliseo le dijo a Giezi, Giezi, vení, arrodíllate aquí. Voy a orar para que veas la cobertura angelical que Dios ha puesto sobre nosotros. Y aquí en el versículo 17, Segunda de Reyes 6, 17, lo dice. Dice, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte, oiga, estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Oyó? ¡Qué tremendo! Mire lo que había ahí, ¿oyó? Yo creo que a Giezi se le devolvieron los mocos de las lágrimas que estaba derramando, hermano, por el temor que tenía. Pero cuando vio eso, dijo, Dios mío, ahí sí le dijo, vengan pues, ahora sí. Sí, claro, cuando ya te abren los ojos, nosotros tenemos que pedir que nos abran los ojos para tener la seguridad de quién somos, a quién servimos. Nosotros servimos a un Dios grande, Dios poderoso, hermano. Entonces, esto nos muestra que Dios está al cuidado de nosotros. Por eso dice el Salmo 91, yo termino con estos versículos maravillosos que debemos de apreciarlos y tenerlos en cuenta todo el tiempo. Dice el Salmo 91, 11 al 13, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. ¡Wow! Qué tremendo estos versículos, porque aunque este versículo es una proclama o una profecía para Jesús, también es aplicable para nosotros. ¿Por qué digo que es una profecía? Porque estos dos primeros versículos, el versículo 11 y 12,
Son los versículos que Satanás le citó al Señor Jesús en el desierto, cuando tuvo hambre. Cuando tuvo hambre, porque el enemigo ataca siempre cuando tú tienes necesidad, cuando tú estás afligido, cuando tú estás triste, cuando tú estás enfermo, cuando a ti te pasa algo negativo. Eso nos enseña. Dice, cuando el Señor tuvo hambre, vino el enemigo y citó estos versículos. Le dijo, pues no dice la Biblia acerca de ti que Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden todos tus caminos. Cuando dice, tírate, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso se lo tiró el enemigo, porque el enemigo usa palabras de la Biblia. Lo tremendo es que el Señor después le citó el otro versículo, que eso no lo citó el enemigo, que es el versículo 13. Sí le dijo, pero sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente, porque ahí se quitaba la cabeza Satanás. Satanás, que es muy importante que usted entienda esto, y en las sectas se mira mucho, las sectas usan sectores de la Biblia, ¿ok? Solo usan sectores, pero si usted dice que sigan leyendo, no pueden seguir leyendo porque ahí mismo se cortan la cabeza a ellos mismos. Por eso nosotros siempre debemos de leer el texto y el contexto, porque ahí está la clave, porque las sectas están alineadas conforme a textos, pero no a contextos. Es decir, ellos usan textos de la Biblia como para sentar sus doctrinas erradas, pero no usan los contextos en donde el contexto los abate y los derrota. Entonces es muy importante entender estos principios. Y me acordé de eso porque eso fue lo que Satanás le citó en el desierto. Si los ángeles vendrán, te tomarán, si tú te tiras, ellos vendrán y te socorrerán. Y le dijo el Señor, se reprenda. Y ahí fue donde le citó, ¿verdad? Que también iba a ser pisado en la cabeza. Entonces, aunque estos versículos hablan del Señor Jesús, también es aplicable a nosotros. Aparte, si has puesto al Señor por habitación tuya y le temes a Él, dice, aunque andes por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Tu vara, cuando dice tu vara, quiere decir tu corrección, ¿verdad? Tu corrección y tu protección me conducirán. Porque la vara del pastor es la corrección. Y de nuestro pastor es la corrección. Por eso usa vara. Por eso cuando el Señor te corrija o te discipline, no te desanimes. Porque es necesario que el pastor use la vara. Y la tiene que usar porque es necesario. A veces. Pero también dice que no solo tiene vara, sino que tiene cayado. Y el cayado es para guiar, para que la oveja no se desequilibre. O cuando la oveja cae en un hoyo, el cayado tiene una curva que es la que hace para poder levantar a la ovejita que está tirada. O cuando la ovejita está boca arriba, el cayado sirve para voltearla. ¿Por qué? Porque es increíble cómo Dios nos llama ovejas a nosotros, y por eso David es grande en eso, porque él reconocía que era una oveja, ¿verdad? Porque la oveja, según la naturaleza, es el animalito más tonto y necesita una guianza. Necesita guianza espiritual, necesita vara y necesita callado, porque a veces la oveja es necia, va y a veces se despega y el lobo la puede devorar.
Pero por eso es que está la palabra del pastor, para exhortar, para edificar. Pero también está el callado para poderla levantar a la ovejita y darle la vuelta para que no se ahogue. Entonces, en la administración de la palabra, nosotros que enseñamos la Biblia, tenemos que tener vara y tenemos que tener callado para poder así ayudar a la oveja, para corregirla, para protegerla de los moscos que se posan sobre ella. Por eso es que David andaba también incluso con aceite para ponerle en la nuca a la ovejita, porque los moscos tipo los demonios que a veces se posan, y si no se las quita uno en el nombre poderoso de Jesús, se pudre y muere. Y es impresionante cuando uno se da cuenta de por qué el Señor nos llamó ovejas. Porque Él quiere protegernos, porque Él quiere guiarnos, y Él quiere que tú en la vida, ¿verdad?, puedas saber que hay alguien que está al lado tuyo. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta noche. Cierre sus ojos un momento. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que te glorifiques en esta preciosa hora, y que en el nombre de Jesús, Padre, tú te puedas glorificar con esta palabra, Señor. Que podamos entenderla, que podamos comprenderla, Padre. Te pido que obres en cada uno de tus hijos, Señor. Que se den cuenta que tú estás al cuidado de nosotros. Gracias te damos por la protección divina que hay en medio de nuestra vida, Señor. Te bendecimos en este día por tu misericordia. Gracias por la salud que está recorriendo cada día nuestro ser, Señor. Te damos gracias por la restauración, no solamente de nuestra alma y de nuestro espíritu, sino por la restauración que tú haces en nuestro cuerpo, Señor. Te doy gracias por el progreso que tú haces en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que nos pasan en la vida, porque propósitos sabemos que hay en cada una de ellas. Gracias, Señor, porque nos libras del mal. Y te pido que bendigas a tu iglesia, Señor. Que protejas a tus hijos, Padre. Que protejas del maligno, Señor. Que en el nombre de Jesús nuestros hijos y nuestras hijas, cuando estén solos, tú los guardes y los protejas. Aquellos que van a la escuela, a la universidad, que tú los protejas, que tú los guíes, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos para que su pie no tropiece. Te pido que los protejas donde quiera que estén, Señor. Guárdalos. Que tú seas con ellos, Padre. Y con aquellos que en algún momento han perdido la confianza, que se den cuenta que tú no desproteges. Y que todo lo que ocurre en el ámbito negativo es porque hay un propósito divino, Señor. Y no es que tú te hayas descuidado, Padre, sino que lo que estás haciendo es porque tú sabes lo que haces. Padre, bendice a esta congregación. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús, aquellos que nos miran, Padre, te pido que la bendición venga sobre sus vidas, Señor. Que ahora puedan sentir delante de tu presencia que hay una protección divina, grande, poderosa en medio de ellos, Padre. Bendice en gran manera a los niños de esta congregación. Protégelos, guárdalos. Cuando no estemos como padres allí en la escuela, te pido que los cuides, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todo poder de las tinieblas que quiera venir en contra de ellos, desde ya lo hacemos inoperante.
Te pedimos que intervengas, amado Dios, en cada lugar, Señor, donde se mueven nuestros hijos y nuestras hijas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, por tu revelación. Oh, gracias, Señor, por manifestarte en nuestra vida. Gracias por bendecirnos, Padre. Gracias porque sé que tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Te alabo y te bendigo en este día, y bendigo a tu amada iglesia, Señor, que vaya y descanse tranquilo, Padre. Aquellos que nos están viendo sean fortalecidos con estas palabras, y tú puedas sanarlos, liberarlos, salvarlos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por cada uno de tus hijos que está acá. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén.